Mis hermanos, es un gran gozo volver a estar aquí para seguir estudiando las escrituras. Lo que se ha prometido se debe cumplir y por eso vamos a seguir estudiando las escrituras. En el capítulo pasado hablábamos que íbamos a estudiar los versos 24 y 25 de Génesis o Bereshit, capítulo 1. Y la escritura en hebreo o arameo dice más o menos así. No soy, vuelvo y repito, reitero, no soy muy buen lector del hebreo o del arameo, no soy un maestro, pero con la ayuda del Eterno voy a tratar de leerlo que mejor yo pueda hacerlo. Vayomer Elohim Yasá a Ares Nefes Hayat Lemina Behemá Ba Remesh Behayetop Eres Lemina Vayei Kem Vayasa Elohim Hayá a Ares Lemina Be a Behemat Lemina Be Kol Remes Adamá Lemina Bayar Elohim Kip Top. Bien, vamos a leer en la Biblia traducida al español. Tengo 3 Biblias y les voy a leer los 3 textos de las 3 Biblias y comenzamos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora leeremos en la Biblia del oso. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora leeremos en la Biblia israelita los versos mismos 24 y 25. Elohim dijo: la tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal que se arrastra y bestia salvaje. Y así es como fue. Elohim hizo cada clase de bestia salvaje, cada clase de ganado y todas las clases de animales que se arrastran por el suelo. Y Elohim vio que era bueno. Elohim dijo: la tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal que se arrastra y bestia salvaje. Y así es como fue. En el español la palabra está produzca, pero en el hebreo la palabra es yasá. Y esta palabra en el hebreo, para traducirla al español, dice, significa principalmente salir, salir de un lugar, salir al exterior o ser lanzado afuera. Esta es una cosa que tiene muchas informaciones, esta palabra. Tiene en una forma metafóricamente,
de una forma literal, de una forma abstracta, y la palabra en sí tiene muchas formas o maneras de usarse. La palabra yasá, y vamos a mirar las maneras de usarse yasá. Y ella indica vaya o salir o partir, o salir a un lugar o partir para un lugar, avanzar, proceder hacia alguna parte o hacia algún lugar o hacia algo. También puede decirse venir o salir, venir o salir con un propósito para obtener un resultado, o salir de X parte o de X lugar, o hacer salir, o hacer sacar, o conducir, o sacar de X lugar, o sacar de X parte, o de X estado. Puede ser para liderar, puede ser para gobernar, puede ser para alimentar, puede ser para transportar, puede ser para introducir, o puede ser para entregar. O sea que esta palabra yasá, si yo digo yasá, os, os salga una vaca para que produzca leche, produzca carne, o para que alimente, o salga un burro para que sirva de carga, para que sirva de transporte, o para que sirva para X o Y cosa. Estoy hablando de la palabra yasá. No es simplemente produzca, sino que esa palabra es una palabra que es integral. Cuando dice yasá es para que salga, para producir o para hacer algo o para manifestarse en algo o para simbolizar algo o para obtener algo. ¿Qué diferencia cuando nosotros tratamos de poder conocer algo del hebreo? Nos damos cuenta que en el español o en las traducciones quedaron muy cortas las palabras o muy cortos los significados de estas palabras, como por ejemplo las palabras bará, yeí, tashe, yisresú, yasá, naasé. Y cuando nosotros no entendemos el idioma o no nos dedicamos a investigar, entonces nuestro conocimiento queda demasiado corto. Y tan corto es que los líderes que nos enseñan las escrituras, ellos siguen la misma metodología de miles de años, y ellos enseñan lo mismo que enseñaron hace miles de años porque no se dedicaron a investigar qué le pasa al mundo, porque hay tan pocos hombres como Abraham o Moisés. Porque para tener el conocimiento de las escrituras hay que hacer lo que hizo Abraham y lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés y qué hizo Abraham? Abraham fue y obedeció lo que le dijeron: sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Y él obedeció eso. Cuando él obedeció eso, él comenzó a tener el conocimiento pleno de a quién estaba siguiendo.
¿Y qué hizo Moisés? O Moisés. Moisés hizo lo mismo. Vio una zarza arder a lo lejos, con mucha llama. Veía que la zarza no se ardía. ¿Y cuánta gente le da miedo conocer la verdad? Y ven la llama de lejos, pero se quedan ahí porque les da miedo acercarse. Les da miedo acercarse a conocer la verdad, a investigar. ¿Y qué dijo Moisés? Pues voy a ver por qué no se quema. Voy a ver por qué no se extingue. Voy a ver por qué, de qué procede esa llama o por qué está esa llama. Oh, sorpresa. Cuando llegó allá, se encontró con el que hizo los cielos y la tierra, nada menos que con Yahshua Hamashiach, el creador de cielos y tierra. Y él tuvo ese encuentro con él, ahí conoció él. Y de ahí en adelante, él solamente siguió lo que le decía Yahshua Hamashiach. Así que esta palabra, Yahshua, como veníamos diciendo, vuelvo y reitero, Yahshua significa que salga, pero salga con un beneficio, o que salga con un destino, o salga con un propósito, o que se manifieste para que se vea, o para que haga, o para qué fue creado, con qué condiciones fue creado y para qué fue creado. Pero cuando el Eterno dijo esa palabra, salga o yasá, todo animal que se arrastre en la tierra, él tenía un propósito. Y los vemos, por ejemplo, las serpientes. ¿Cuál es el propósito de ellos? Y son para hacer un control en el mundo. ¿Para qué fue creado el camello? Él tiene un propósito con eso. ¿Para qué fue creada la oveja? Con un propósito. ¿Para qué fue creado el asno? Con un propósito. ¿Para qué fue creado el caballo? Con un propósito. ¿Para qué fue creado el león, el tigre, el puma, el oso? Todos ellos tienen un propósito específico y ellos salieron con esa orden a hacer lo que se les encomendó. Y salió cuando vino la orden de la palabra del Eterno. Así que vamos a mirar ahora los animales, porque cuando él le dijo a la tierra que produjera eso, oh, él le dijo a toda la tierra. Y recuerde, nosotros somos tierra, somos polvo, somos Adamá. Y esa palabra produjo el mismo efecto y está produciendo el mismo efecto todavía en tanto en lo físico como en lo abstracto o en lo espiritual, en toda la raza humana. Bendito sea el nombre de Yahshua Hamashiach. Y vamos a ver unos pocos animales y vamos a especificarlos y les vamos a dar sus funciones para poder entender qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa en nuestras vidas y en el planeta. Porque cuando el planeta sufre un cambio, en nosotros también ese cambio nos afecta. Cuando nosotros transformamos nuestro cuerpo, el planeta también sufre cambios. Son relativos, son paralelos. Así que vamos a prestarle mucha atención a esto. Solo vamos a hablar de 4 animales como símbolos, porque hablar de todos nos llevaría mucho tiempo y hay animales que tienen una cantidad de simbolismos increíbles y sería muy largo, pero voy a enumerar solamente 4
animales y mirar sus características y cualidades unas que otras. No voy a ser muy extenso porque nos alargaríamos demasiado el tiempo, haríamos demasiados capítulos, nos volveríamos demasiado cansones y lo que nosotros pretendemos aquí es tratar de darle un poco de luz para que usted eh, tenga mayor conocimiento, mayor profundidad y usted pueda en su casa o en el lugar que se encuentre, con ese poco de luz o esa poca ayuda que le podemos dar, usted expanda su conocimiento y pueda ampliar su luz y ampliar su libertad. Ahora les digo, mis hermanos, que ustedes no deben de creer todo lo que los hombres decimos. Ustedes deben de investigar lo que nosotros decimos y hablamos para ustedes estar seguros de que lo que nosotros estamos hablando es verdad y así usted poder ampliar más. Nosotros aquí no tratamos de darle profecías o hablar cosas grandiosas o cosas que no están dentro de la Biblia o dentro de las escrituras, no. El peor error que usted cometa es creer en el hombre y seguir al hombre. Cuando usted está siguiendo a un hombre y está creyendo en ese hombre, usted está cometiendo el error de poder caer en el hueco. Yahshua dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hoyo. Pero si usted, lo que nosotros le expresamos, usted lo estudia, lo compara, lo confronta con las escrituras y amplía lo que nosotros les decimos, usted va en el camino correcto, va al camino de la luz, va al camino de la verdad, va al camino de la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la escritura dice, no hay justo que haga el bien y nunca peque. Nosotros los seres humanos, todos, sin excepción, no importa qué religión, no importa qué conocimiento, no importa qué estatus tenga, todos erramos, todos fallamos y todos pecamos. Porque ese es un estatus que tenemos en este mundo y mientras estemos en este mundo estamos propensos a caernos, a fallar, a errar y a pecar. Pero la misericordia del Eterno es inmensa para con todos nosotros. Así que lo que nosotros le estamos aclarando es solamente una partecita para que usted amplíe su conocimiento. Bien, ahora después de esta pequeña aclaración vamos a hablar del primer animal como simbólico. Y ese animal se encuentra en la Biblia, el cual es la serpiente. Y la serpiente está escrita en Génesis capítulo 3:1 y en el hebreo dice Nahash. Este es un animal que es ofidio, de sangre fría, algunas venenosas, su visión es limitada, su oído es muy limitado, su lengua es bífida, o sea, una lengua que está partida y se divide en dos. Es una lengua dividida en dos. Una lengua bífida. Es un animal de los más astutos para cazar. Pero cuando nosotros vamos a la escritura y en la traducción, la palabra
o serpiente Nahash. En el hebreo o el arameo hay varias palabras que no solamente se pronuncian Nahash, porque Nahash es el término más común o general. Yo puedo decir Nahash en hebreo cuando estoy hablando de serpiente, indeterminadamente qué tipo de serpiente. Porque cuando el Eterno creó el hombre, se ha tratado de documentar cuántas especies. Y por ahora se han encontrado 450 especies de serpientes o Nahash. Así que ya sabemos que Nahash es el término común o general. Pero cuando hablamos de serpientes ardientes, de unas serpientes que hay en el desierto, que cuando ellos muerden, el calor que le produce la mordedura inmediatamente le trae un ardor y una fiebre intensa en la persona. Y esa serpiente se llama Saraf. Saraf. Está hablando de serpientes ardientes y ellas están dentro de las escrituras y se encuentra, por ejemplo, en Números capítulo 21, verso 6. Allí encontramos lo de las serpientes ardientes, o sea, Saraf. La otra palabra es Sefá, para decir víbora. Sefá está indicando de víboras. Y víboras las podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías 29:5 e Isaías 14:9 y Mateo 23:33. Estamos hablando de víboras que se llaman Sefá. Cuando encontramos la palabra Asuf, significa cualquier tipo de serpientes venenosas. Y Asuf lo podemos encontrar en Miqueas capítulo 7, verso 17, o Lucas capítulo 10, 19. Cuando vemos la palabra petén en hebreo arameo, está hablando de cobra. Y la cobra podemos encontrar en el Salmo 58, los versos 3 y 4. Y la otra serpiente que podemos encontrar en el arameo o en el hebreo es Chififón, que también indica una especie de culebra o serpiente venenosa. Y también encontramos una palabra escrita para denominar un tipo de serpiente que se llama Chahua. Esta está más asociada al nombre de Eva en la Biblia y puede tener un significado de que indica que es vida, o también la serpiente que fue levantada con el asta en el desierto, porque la serpiente de bronce, cuando fue levantada en el desierto, era para que todos aquellos que fueran picados por las serpientes ardientes miraran la serpiente que estaba en el asta, que era de bronce, y ellos podrían ser sanados, podrían recuperar su vida. Así que encontramos todas estas palabras: Chahua, Chififón, Petén, Asuf, Sefá, Saraf y Nahash. Pero bueno, son simbolismos, y esos simbolismos nos indican, por ejemplo, cuando encontramos en la escritura
lo que nos dice aquí. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. Job 26:13. Dice que el Eterno crió la serpiente tortuosa con su mano. Su mano crió la serpiente tortuosa. Y no está hablando de que él crió, como muchos piensan, que él hizo al diablo. De eso no está hablando, porque está hablando de un simbolismo. Entonces, allí es donde uno tiene que darse cuenta. Miramos otro texto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Yahweh, Elohim, había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso está en Génesis. Estamos hablando de simbolismos, porque cuando el Eterno creó todos los animales que se arrastran, entre ellos está la serpiente, y habían 450 especies. Seguimos. Vamos al otro texto. Lo que dice aquí en 2 Corintios 11:3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Mashiach. Que eso era lo que estaba diciendo el Rachaúl, que el temor, que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, se han corrompido así vuestros sentidos. El Rachaúl no está diciendo aquí que el diablo se les apareció con cachos y con cola y comenzó a enseñarles otra doctrina a los corintios. No, él no está hablando de eso. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Mashiach. Así que estamos viendo que cuando se habla de la serpiente simplemente es un simbolismo, no es una figura concreta, no es algo físico, es simbólico. No es una figura abstracta una figura concreta o física o material. No es eso. Así que ya nosotros podemos ver todo esto de los simbolismos de la serpiente. La serpiente, y nos lo dice mucho más claro la escritura, hablando que es la serpiente. Y vamos a mirar Mateo capítulo 23, verso 31. En esto ustedes testifican en contra de ustedes mismos, que son los hijos dignos de aquellos que asesinaron a los profetas. Adelante, terminen lo que sus padres comenzaron. Ustedes son serpientes, hijos de serpientes. ¿Cómo pueden escapar de ser condenados del Gehinnom? En otra versión dice del infierno. Ustedes son serpientes, hijos de serpientes. Ojo, que aquí la escritura está aclarando. Muy más claro, como dice el dicho, más claro no lo canta un gallo. Si usted está creyendo que lo que dice en Génesis capítulo 3
está hablando del diablo, entonces acá lo que dice el Mashiach o Yahshua HaMashiach se está contradiciendo. Porque aquí en el verso 33 dice, ustedes son serpientes, hijos de serpientes. ¿Cómo pueden escapar de ser condenados al Geinom, o lo que le llaman en el cristianismo infierno? ¿Cómo pueden ustedes escapar de la muerte, del sepulcro? Si ustedes son hijos de serpientes, los padres eran hijos de serpientes. Y ustedes llaman al diablo serpientes. Entonces, todos los hijos de los judíos son serpientes. Porque él estaba diciendo a los fariseos y a los fariseos y a los escribas y a los saduceos y a todos los doctores de la ley, les dijeron, adelante, terminen lo que sus padres comenzaron. Ustedes son serpientes, hijos de serpiente. O sea, ¿de dónde viene la descendencia del pecado? ¿Del diablo o de Adán? ¿De dónde viene la descendencia del judaísmo o de la raza humana? ¿O la descendencia de todas las religiones de dónde vienen? ¿Vienen de Satanás o vienen de Adán y Eva? Hay que tener en cuenta esto. Por eso es bueno conocer los simbolismos, conocer las escrituras. Por eso es bueno, mi hermano, lo que yo le estoy diciendo hoy, lo que le estoy repitiendo y lo que estoy tratando de aclarar, ese poquitico, ese granito de arena, es para que usted siga. Los simbolismos de la serpiente son grandísimos, amplios. Por ejemplo, la serpiente significa pecado, maldad. También la serpiente indica que una persona habla dos cosas. Puede hablar la verdad y puede hablar la mentira. O sea, hacer un engaño entre la verdad y la mentira. Ese fue el comienzo del pecado en el mundo. Habla también de la serpiente como el chisme y la peculiaridad que tiene entre la serpiente y la persona que le gusta el chisme es que ambos son de sangre fría. La persona que habla el chisme, por lo regular, es muy tranquila, aparentemente pasiva. Y ella lo lleva a usted a inducirlo a ese pecado. Tiene doble lengua. Y para darle un chisme a usted o traernos un chisme, ella comienza. ¿Tú sabes tal cosa? ¿Tú puedes creer esto? Entonces, esa similitud entre el que le gusta el chisme y la serpiente son iguales. Son animales, los serpientes son animales fríos, se arrastran muy lentamente y caminan en zigzag. Así es la persona que le gusta manipular o le gusta el chisme, anda en zigzag, parte de verdad, parte de mentira, parte de verdad, parte de mentira. Hay serpientes
que son venenosas, mortales, que matan con sus palabras, con sus historias, con sus cuentos, con sus chismes, con sus calumnias. Esto de la serpiente es muy amplio y es muy complejo. Así que el hombre debe tener en cuenta eso. Cuando nosotros oímos a alguien hablar, debemos escucharlo muy atentamente, porque hay hombres o seres humanos que se introducen en nuestras vidas que sin darnos cuenta nos hacen un gran daño, daños a veces mortales, daños incalculables, daños que a veces no se pueden retroceder. E imaginémonos un líder que nos habla de amor y nos habla de misericordia, pero cuando nosotros le vamos a pedir misericordia o amor, él no quiere dar. Cuando le pedimos que tenga compasión, él es implacable, pero nos predica amor. Y cuando los oímos anunciar la palabra, son veraces, implacables, intolerantes contra el prójimo cuando peca. Pero cuando ellos pecan, no quiere que nadie los acuse. Ahí reclaman y gritan misericordia y piden amor, pero cuando su prójimo lo comete, no hay piedad para ellos. Entonces, ¿qué son? O cuando tú vas con una necesidad física, material, y vas a pedirle socorro, él no te la quiere dar. Pero cuando él la necesita, es con cañón, con pistola, es con terrorismo que te sacan lo que ellos necesitan. He aquí que hizo la serpiente con Eva, no con Adán, con Eva. Y eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 2 de Génesis. Ahora vamos a seguir adelante con los otros tres animales. Pero antes de despedirme, le voy a recordar, la serpiente no oye. Y nosotros los líderes que predicamos, no oímos los reproches del pueblo, no oímos lo que el pueblo nos reclama, que tenemos que hacer, lo que debemos hacer y lo que debemos practicar. Nosotros los líderes somos cortos de vista y la serpiente es corta de vista. Nosotros los líderes no vemos la necesidad espiritual ni económica y de ninguna índole del pueblo. Solamente queremos cazarlos astutamente. Porque sí somos astutos para cazar almas, pero no vemos, ni nos interesa ver, ni oír. La serpiente
no ve ni oye, pero es muy astuta. Mi hermano, por favor, compártalo y dele like. Y si usted quiere, vaya a mi canal Emet Rat Emet y suscríbase. El Eterno les guarde y les bendiga. Y cuídense. Seguimos